yo veo un hoyo negro, 5. Coño, aquí dice... Primero lo primero. Solgar, suplemento vitamínico. Lleva a tus labios este gran sabor, una caloría te hace lucir mejor. Pruébate algo irresistible, pruébate una Diet Pepsi. Diet Pepsi y Solgar presentó Ritmos y Aeróbicos con Anita Cátala. Nuestro próximo programa, Análisis Noticioso, con el coauspicio del Bayamón Federal Savings. Les transmite WMTJ, Canal 40, desde Fajardo, Puerto Rico. Ven, vive la telediferencia. Bayamón Federal Savings, conocimiento, recursos e imaginación en acción, les brinda esta sección de análisis noticioso. Buenas noches, amigos. Con ustedes su análisis noticioso de hoy, jueves 22 de mayo de 1986. En la sección de análisis político estaremos echándole un vistazo a la situación en la hermana República Dominicana. Y esta noche, en la sección de análisis jurídico, con nosotros el licenciado Andrés Salas Soler. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Celeste. En esta sección le vamos también a echar una mirada a las perspectivas en la sentencia de Lidia Echevarría y de su compañero acusado, Daniel López Juárez. Amigos, y en la sección de análisis económico, la compañera Marta Acevedo. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Celeste. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, amigos. Hoy vamos a estar comentando una interesante encuesta publicada por la revista Fortune. Amigos, en Santo Domingo continúa aumentando de día a día la presión sobre el senador Jacobo Magluta para que acepte la victoria electoral del doctor Joaquín Balaguer en las elecciones del pasado viernes. En el periódico El Nuevo Día de hoy, la información publica lo siguiente. Voy a citar un par de párrafos de la noticia que me parece a mí resumen de forma muy adecuada la situación ahora en la República Dominicana. El expresidente Joaquín Balaguer, dice el texto de prensa asociada, consolidó ayer su ventaja y se encamina hacia una victoria definitiva en las elecciones del viernes, pese a los continuados intentos del oficialista Jacobo Magluta de impugnar las votaciones alegando extensos fraudes en su contra. El escrutinio electoral, que reinició a la medianoche del martes, tras 56 horas de suspensión desde el domingo en la mañana, continuó dando ventaja a Balaguer con un 41.6% de los votos computados, frente a Magluta, que tiene acumulados 39.5%. Juan Bosch, la tercera fuerza política de la nación, acumula ahora 367.875 votos para un 18.3%. Y en efecto, amigos, se reanudó brevemente el conteo, que posteriormente fue suspendido una vez más, pero se reanudó el conteo que había quedado suspendido el domingo en la mañana con las acusaciones de fraude que lanzó Jacobo Magluta sobre las labores de la Junta Central Electoral. Y ahora, en estos momentos, ya con el 90% de los votos escrutados, la ventaja de Balaguer sobre Magluta asciende a 42.300 votos. Es decir, que se ha venido produciendo un incremento gradual de la ventaja de Balaguer sobre Magluta.
La cifra que teníamos, la más reciente, ustedes recordarán, el sábado pasado era de 35.000 votos. Con los nuevos colegios que se escrutaron en el día de ayer, aumentó esa ventaja a 42.300 votos, faltando solamente un total de 232 colegios por escrutar. De suerte que ciertamente no hay posibilidad alguna de que Balaguer pueda ser derrotado en el conteo. Y sin embargo, Magluta continúa con sus tácticas dilatorias. En el día de ayer retiró a sus representantes de la Junta Central Electoral en un intento desesperado y, a mi modo de ver, abocado totalmente al fracaso de tratar de detener lo inevitable, que es la proclamación del doctor Joaquín Balaguer como el próximo presidente de la República Dominicana. Ya en el día de ayer comenzaron a sentirse fuertes presiones internacionales sobre Santo Domingo para que se reconozca la victoria de Balaguer en las urnas. En Venezuela, los dos partidos principales, el partido Acción Democrática y COPEI, el principal partido de oposición, hicieron expresiones en favor de que se reconozca la victoria electoral de Balaguer. Y el influyente periódico el New York Times, en su edición de ayer, editorializa en ese mismo sentido. La presión continúa sintiéndose adentro, porque en el día de ayer el presidente Salvador Jorge Blanco le envió una carta a Magluta recomendándole que reconociera la victoria de Balaguer. Curiosamente, en la información que viene de Venezuela, el partido Acción Democrática, que es el partido que pertenece a la Internacional Socialista, como lo es miembro de la Internacional Socialista el propio Partido Revolucionario Dominicano, al que pertenece Jacobo Magluta, había reconocido ya la victoria de Balaguer, y las expresiones del secretario general de ese partido venezolano me parece a mí que son altamente reveladoras de la realidad de lo que ocurrió en la República Dominicana. Y las expresiones de este funcionario, el secretario general de Acción Democrática, Manuel Peñalver, en Venezuela, dice lo siguiente: hemos llegado a la conclusión, a base de las informaciones que les transmite a AD el expresidente Carlos Andrés Pérez, quien fuera uno de los observadores que estuvieron observando el proceso electoral dominicano, y dice, hemos llegado a la conclusión de que cuando un partido en el gobierno, como en el PRD, se hace oposición a sí mismo y se divide, hasta un ciego le gana las elecciones. Y esa lección, amigos, de la división interna en un partido que lleva a la derrota, la conocemos nosotros los puertorriqueños en nuestra historia reciente. En el 1968 el Partido Popular se dividió gracias a don Roberto Sánchez Vilella y ganó don Luis Ferré. En el 1984 el PNP se dividió por la acción del doctor Hernán Padilla y ganó el Partido Popular Democrático. Definitivamente en la unión está la fuerza. Y ahora dejo con ustedes, amigos, al licenciado Andrés Salas Soler. Gracias, Celeste. Mañana a las 2 de la tarde se convocan todas las partes, los abogados defensores, los fiscales, en el caso de Lidia Echevarría y Daniel López Watts. Preside la sala, por supuesto, la juez instructora Laura Nieves de Van Ryan. Este caso pues ya concluye después de haberse dilucidado durante 101 días. Es uno de los procesos criminales más largos que ha visto el país, que se ha realizado aquí. Claro, hay una petición de suspensión, ya que don Yamil Galib pues está enfermo, lo han operado nuevamente y la juez se reservó el fallo y será mañana mismo a las 2 de la tarde que ella habrá de decidir si dicta la sentencia mañana o si la pospone. ¿Y cuál podría ser la sentencia? En el caso de Lidia Echevarría, la sentencia podría sumar hasta 208 años. En el caso de Daniel López Watts, 114 años. Esto va a depender mucho si la juez impone sentencias concurrentes o sentencias consecutivas. ¿Qué quiere decir esto? Si es consecutiva, se suman las sentencias por cada uno de los delitos por los cuales hubo una convicción. Si son concurrentes, se dicta el término de la sentencia por cada uno de las convicciones, pero concurren en la expiación de la pena. Yo creo que la sentencia que habrá de imponerse será una sentencia bastante dura, si es que uno mide las actuaciones pasadas de la juez Laura Nieves, tan pronto las personas han sido convictas. ¿Y qué de la vida de Francisco Papo Newman? Eso es otra historia.
Francisco Papo Newman no va a poderse quedar en Puerto Rico por razones obvias. ¿Y qué hace el Estado cuando le da inmunidad a estas personas para lograr las convicciones, como en efecto lo lograron los fiscales en este caso? Pues le cambian prácticamente su personalidad, los rehacen de nuevo, los sacan del país, le buscan trabajo en otras jurisdicciones, en este caso podría ser uno de los estados de la Unión Americana. Aún le pueden hacer operaciones faciales y cambiarle la personalidad física a estas personas. Bueno, pero vamos ahora, ustedes saben que acabamos de entrar en este maravilloso verano puertorriqueño, que todos nos encanta ir a la playa. En esto yo creo que vamos a coincidir Marta, Celeste y este servidor. Bueno, ¿y por qué todo esto y qué tiene que ver esto con lo jurídico y lo legal? Pues sencillo. Ustedes saben que aquel pobre infeliz estudiante de medicina, Abbott Coffer, una lancha le pasó por encima y le cercenó un brazo. Aquella distinguida dama, Tammy Esposito, una extraordinaria nadadora, otra lancha en Isla Verde le pasó por encima y bueno, falleció en una forma increíble porque esos motores son sumamente poderosos y terminan todos cercenados. Y es que en Puerto Rico hay navegantes y hay marinos de agua dulce y cualquiera coge una lancha con un motor poderoso de 90 caballos de fuerza, de 150 caballos de fuerza y se cree que eso es una pista libre en las playas puertorriqueñas y le pasan por encima a todo el mundo, se aproximan a la playa, van entre los nadadores. Bueno, ¿y qué ha hecho ese distinguido y flamante legislador puertorriqueño en todo esto? Pues hay un artículo de Luis Cabán en el periódico El Mundo, donde dice que por fin el Senado aprobó un proyecto sobre las embarcaciones y ahora le corresponde a la Cámara. Pues mire, usted este verano va a nadar sin protección legal alguna y le voy a explicar por qué. Y es más, usted va a nadar sin protección este verano y el próximo y el otro, porque este es otro de estos proyectos empastelados que miren lo que han hecho. Ahora se tiene que reunir, ya luego que ha sido aprobado, la Junta de Planificación, el Departamento Descabezado de Recursos Naturales, el Departamento de Recreación y Deporte. Entonces todos se unen y van a hacer un reglamento de cuáles son las playas a protegerse, de cómo habrá de protegerse las playas en términos de las boyas, de dónde a dónde va a poder circular la embarcación sin estropear al bañista. En lo que estos tres departamentos se ponen de acuerdo, confeccionan un reglamento. Fíjese y verá que el de la ley de cierre fue después de 3 años aceleradamente que se promulgó, pues será el 1990, en mayo. Y si gracias a Dios estamos en este mundo y estamos todavía en este programa, yo habré de decirle, damas y caballeros, vuelvan a cuidarse este verano, porque no van a tener protección ninguna de boya en contra de estos salvajes que utilizan estos botes. Y una de las mejores formas de las playas que usted puede ver la irresponsabilidad de estos nautas es en Playa Santa. Aquello es increíble. Bueno, ¿qué más en términos de análisis judicial tenemos en el día de hoy? Empezó un juicio que para mí es muy triste. Es de nuevo la subcultura de la droga, del narcotráfico, en el Tribunal de Humacao y presidido por una extraordinaria juez, la honorable Nilda Molinari de la Cruz. Se encuentra siendo juzgado el señor David Colón Mendoza. Miren ustedes las casualidades. Ese señor se le acusa de haber asesinado a 2 criaturas, 2 niñas, 2 jóvenes, Carmen Milagro Fábrega y Gretchen Izquierdo Zipperly, hijas de familias prominentes de este país. Bueno, ese señor Colón Mendoza era el celador del propio centro judicial donde se encuentra acusado y donde se está juzgando en esta semana. Y se le acusa de haber dado muerte en Ceiba, y porque Ceiba es del Distrito Judicial de Humacao, a estas jóvenes, las jóvenes Izquierdo Zipperly y Fábrega. ¿Por qué digo yo que está dentro de la subcultura de la droga? Porque eso, en la argumentación inicial en un pleito criminal, el fiscal siempre expone su teoría, su argumentación, y eso en efecto es lo que él ha dicho. Ha dicho en un artículo de José Rafael Reguero, que es el que escribe sobre los aspectos legales en El Nuevo Día, la página 16, que vinculan a Izquierdo y a Fábregas al narcotráfico. Y todo esto lo trae la defensa tratando de establecer unas defensas
y tratar de crear una nebulosa para provocar la duda razonable, y ustedes saben que tiene que mediar una duda razonable en términos, cuando hay duda razonable, pues tiene que mediar un veredicto absolutorio. Y les voy a tener una buena sorpresa, tal vez pueda ser para el próximo jueves. Estoy tratando de conseguir un analista, pero con el artefacto en sí, con el polígrafo, para traerlo aquí ante ustedes. Quizás podamos enchufar a Celeste, quizás a Marta, lo más seguro es que me enchufen a mí, a ver si realmente estamos diciendo la verdad. Pero me parece eso interesante porque aquí se habla del polígrafo y todos estamos conscientes de que se están administrando unas pruebas y no sabemos lo que es un polígrafo. Así que yo quiero traerle a ustedes un polígrafo aquí para que ustedes lo vean. Y todo esto ha sido provocado nuevamente, esta discusión, con la visita del doctor David T. Lykken. Es uno de los expertos más significativos y extraordinarios de la nación americana. Ha escrito para la revista Psychological and Psychology en International Journal of Psychophysiology. Y esta persona es invitada por nuestro ilustre Colegio de Abogados. Y sobre esto le tendré próximamente esta interesante entrevista con un analista, donde ustedes van a presenciar el artefacto, van a ver el uso del artefacto, y en esa forma vamos a poder entender mejor este gran debate de si se debe usar o no el polígrafo y para qué en Puerto Rico. Y ahora con nuestra distinguidísima CPA y analista económica en residencia, Marta Acevedo. Para satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes. Porque son nuestro camino y el mejor mañana de esta tierra. Banco Popular de Puerto Rico, más y a su alcance. Amigos, la revista Fortune de la quincena pasada tiene una interesante encuesta que se realizó entre los principales ejecutivos, los CEOs, o sea, los ejecutivos que tienen el puesto máximo en las compañías que se conocen como las Fortune 500, que son las compañías catalogadas como las más grandes en Estados Unidos y que definitivamente tienen un impacto directo en la economía de Estados Unidos y tienen también un impacto directo en la economía de Puerto Rico, ya que la mayoría de estas compañías tienen subsidiarias operando en Puerto Rico y por lo tanto las decisiones de estas personas que ocupan el máximo puesto ejecutivo en estas compañías tienen definitivamente ese impacto económico directamente. Es interesante conocer un poquito el perfil de estas personas, según revela esta encuesta realizada por la revista Fortune. La última encuesta se hizo en el año 73 y ahora en el 1986 se vuelve a hacer una encuesta que, como les digo, tiene unos resultados muy interesantes. En cuanto a la edad promedio de las personas que alcanzan esta posición, van a ver ustedes dentro de un ratito en las gráficas que aparecen en sus pantallas, y para sorpresa de muchos analistas que creen que la edad ha bajado, todavía la edad promedio en que estas personas, estos hombres y algunas mujeres, ya que no hay muchas mujeres todavía en esta posición, que ocupan la posición máxima en sus empresas, es que alcanzan la posición cuando tienen 50 años. Y la edad promedio de estas personas es de 57 a 58 años, pero la mayoría tienen entre 60 y 65 años. Como ven ustedes allí en la gráfica que tienen en sus pantallas, la gráfica de arriba muestra la edad y ven el tope de esa gráfica es 61 años de edad. Y el tope de la gráfica de abajo, que es la edad en que alcanzan esta posición, pues el tope máximo es 50 a 52 años. O sea, ¿qué quiere decir, amigos? Que personas como Jack Welch, que es el tope, o sea, es el gerente principal de la General Electric, que en el año 81 alcanzó esa posición cuando tenía 45 años, y también John Reed de Citicorp, que tenía 45 años, son todavía la excepción a la regla. Es también interesante en esta encuesta ver cuáles son las carreras, cuál es la especialidad de estas personas que han alcanzado estas posiciones en su compañía. Les puede sorprender a algunos porque muchos pensarán que la carrera principal sería el campo de las finanzas. Pues no, no es el campo de las finanzas. Un 31%
31.6% de estas personas han estado en el campo de ventas, en el campo de mercadeo y de distribución. El campo de las finanzas ocupa el segundo lugar con un 27% y un 19.5% de las personas están dedicados a carreras de ingeniería y carreras de producción, y sorprendentemente un 9.2% son personas que se han dedicado a la carrera de leyes, a la carrera de abogados. Así que aquí el compañero Andrés también se puede sorprender por esto, pero aparentemente los abogados tienen que dedicarle mucho de su tiempo a sacar de los problemas a estos magnates financieros en que ellos entran, y por lo tanto no pueden entonces pasar a ocupar esta posición, aunque esto pues puede aumentar. Continuando con el perfil de estos ejecutivos, también las estadísticas que presenta el artículo de la revista Fortune tiene otra pequeña encuesta donde les preguntaron que cuáles consideraban estas personas que era el factor más importante que los había ayudado a llegar a la posición que actualmente están ocupando en sus empresas. Y la mayoría de ellos, de hecho un 72.5% de estos encuestados, dijeron que el factor principal que los ayudó a llegar a estas posiciones fueron los años de experiencia que tenían en sus respectivas empresas. Solo un 10.2% consideraba que el hecho de que ellos pertenecieran a familias influyentes o que heredaran unos cargos que otros familiares ocupaban anteriormente los había ayudado a llegar a esas posiciones. Otra estadística muy interesante es las horas de trabajo. Las horas de trabajo que dedican estos ejecutivos en sus funciones como los principales ejecutivos de sus respectivas empresas. Aquellos que se creen que trabajan pocas horas a la semana y juegan mucho golf se van a sorprender, ya que en las estadísticas alrededor de un 50% dijo que dedicaban entre 55 y 64 horas a la semana. Dentro de un ratito voy a continuar comentándole estas interesantes estadísticas. Ahora vamos a pausar brevemente. El Centro de Sistemas de Información de la Fundación Educativa Ana G. Méndez y la compañía Systems and Computer Technology Corporation felicitan al procesador de sistemas electrónicos de información en su semana, celebrándose del 18 al 24 de mayo. Nos unimos a estos profesionales quienes están a la vanguardia del cambiante mundo tecnológico. ¡Felicidades! El San Juan Star publica en su portada hoy un excelente artículo de Robert Friedman que contiene información tomada de una magnífica entrevista que le hiciera Friedman a la señora Nelly Castro, secretaria auxiliar de Extensión Educativa y Educación de Adultos del Departamento de Instrucción Pública, con información sobre el problema de analfabetismo en la isla. Y ustedes están viendo ahora en sus pantallas el titular que dice que el analfabetismo en Puerto Rico ha llegado a un nivel de casi un 33%. Esa cifra es un poquitín alta, pero realmente está basada, está fundamentada en la realidad. El censo de 1980 arrojó para Puerto Rico un 11% de analfabetismo, pero las estadísticas del Departamento de Instrucción, según señala Nelly Castro, indican que esa cifra debe estar mucho más cerca del 14%. Y eso quiere decir, amigos, que hay en estos momentos 300.000 puertorriqueños que no saben leer y escribir en Puerto Rico. Pero peor todavía que eso, hay en adición a los 300.000 analfabetos, 700.000 puertorriqueños que son lo que nosotros llamamos analfabetos funcionales, que son personas que tienen un nivel de comprensión de lectura inferior al 5º grado, que quiere decir que tienen un texto ante sí y a duras penas pueden entender su significado. Eso quiere decir que hay 1 millón de puertorriqueños que son o analfabetos funcionales en Puerto Rico. Y esa es una malísima noticia para el país.
En una era como la nuestra, la era de la informática, la era de la explosión del conocimiento, el momento en que el mundo nuestro está invadido por letras en todas partes, donde para hacer las funciones más elementales de llenar un formulario, leer un manual de instrucciones, la persona, el empleado, el trabajador, tiene que tener un dominio del idioma. Y si nosotros añadimos ese millón de analfabetos o analfabetos funcionales a las cifras de un decrecimiento continuo y aparentemente indetenible de los niveles de aprovechamiento en inglés, matemáticas y español en las pruebas administradas por el College Entrance Examination Board, de crecimiento que se ha venido dando de forma imparable por los pasados 10 años, tenemos que llegar a la conclusión inescapable, amigos, de que hay algo malo en el salón de clases puertorriqueñas, de que el proceso de aprendizaje en nuestras aulas es deficiente y que hay que tomar medidas drásticas, radicales, para bregar con ese problema. Vamos a continuar hablando de esto porque es un problema que está con nosotros, el analfabetismo y los problemas educativos, y no se van a ir de un día para otro. Pero ahora con ustedes, amigos, de nuevo, Marta Acevedo. Para satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes. Porque son nuestro camino y el mejor mañana de esta tierra. Banco Popular de Puerto Rico. Más y a su alcance. Amigos, y continuando con la encuesta de la revista Fortune, como les decía, más o casi un 50% del grupo encuestado tienen una semana de trabajo que fluctúa entre 55 y 64 horas de trabajo, y menos de un 1% de los ejecutivos encuestados tienen una semana de menos de 35 horas. Otra aspecto muy interesante también que encuestaron es en qué ocupan la mayor parte del tiempo estos ejecutivos. Pues miren, el 50% del tiempo, la mayoría de ellos, el 50% lo están ocupando en reuniones y en lectura y revisión de documentos importantes, y un 13% de su tiempo lo ocupan las llamadas telefónicas. Cuando se le preguntó a estos ejecutivos cuáles eran los objetivos más importantes, yo creo que tuvo un resultado muy interesante esta encuesta, porque un 36.7% de las personas encuestadas dijeron que se preocupaban principalmente por generar más ganancias y tener más productividad en sus empresas. Y sorpresivamente les digo, amigos, y creo que tristemente, solo un 4% expresaron que se preocupaban o mostraban interés por el desarrollo de su personal o por mejorar la calidad del producto o servicio que daban sus empresas. ¿Que cuánto es el promedio que se ganan estos ejecutivos encuestados? Pues amigos, alrededor de 543.400 para el año 1986, con bonos ascendentes a más de $300.000 al año. Así que tienen otros aspectos muy interesantes estas estadísticas, así que les recomiendo que si tienen tiempo se lean este artículo que salió en la revista Fortune de la quincena de abril 28. En las cápsulas económicas del día de hoy pasamos al periódico El Nuevo Día, donde nos informan en su página 110 la noticia de la aprobación por el Departamento de Justicia para que la General Electric adquiera la firma RCA por $6.28 mil millones. Todavía falta la aprobación por la Comisión Federal de Comunicaciones, pero no se vislumbra que tenga mayores problemas. De llevarse a cabo esta adquisición, será la fusión más grande en el ámbito no petrolero de dos compañías en Estados Unidos. Amigos, se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido hasta la semana que viene. Ahora los dejo con nuestra compañera Celeste Benítez. Sí, amigos, este fue su análisis noticioso de hoy. Recuerden que nos vemos mañana a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Celeste. Buenas noches, Marta. Buenas noches, amigos. Hasta mañana. Bayamón Federal Savings, conocimiento, recursos e imaginación en acción, les brindó esta sección de análisis noticioso.